Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Gracia y paz sean dadas a cada uno de los hermanos, hermanas que están conectándose a la Escuela del Espíritu. Desde acá, desde Quito, Ecuador, les saludamos y les damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando. Desde acá, ya, en vivo y en directo, están los hermanos también y esperamos que el Señor añada una medida más de su gracia, de su conocimiento en nosotros. Vamos a empezar esta hora dando gracias al Señor por la vida que nos da, por la salud que tenemos, por la vida que no es nuestra, sino que es del Señor. Y sabiendo y entendiendo que tenemos la salud del Señor, por lo tanto, que tengamos conciencia de que el Señor habita en nosotros y todo lo bueno está en nosotros en la medida que Él va creciendo más y más. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das. Esperamos que podamos entender, comprender la razón por la cual la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, que conformamos ese cuerpo glorioso de Cristo, entendamos, comprendamos que somos la expresión de Cristo aquí en la tierra y que cada uno de nosotros podamos vivir de tal manera que honremos y glorifiquemos al Señor, sabiendo que fuimos diseñados para expresarte y darte a conocer, y que la gente, el mundo, pueda conocer a Cristo el Señor a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Te adoramos por siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Recuerde que el don perfecto, dice la Biblia, y toda la gracia proviene de nuestro Padre Celestial. Absolutamente todo. Estamos hablando, como dice el apóstol a los Hebreos en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, yendo a otro nivel, a un mayor nivel, que es conocerle a Cristo el Señor. Y no es un mayor nivel como muchos enseñan o pretenden, que el mayor nivel es que seamos prosperados, bendecidos económicamente. Eso no es el Evangelio de Cristo. Recuerde que estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo jamás habló de que los que conociéramos al Señor, o la iglesia que le conoce al Señor, es una iglesia cómoda, bien acomodada, sino que al contrario, es una iglesia que se fortalece y camina en fe en el Señor. Es una iglesia que en todo tiempo, como dice la palabra del Señor, es una iglesia que en todo tiempo es mártir de Cristo el Señor, porque estamos enfrentando un mundo que es anti Dios, anti Cristo y todo aquello que se opone al Señor. Esto es el mundo. En primera de Juan, el apóstol Juan nos dice, pero la unción que vosotros recibieron de Cristo permanece en ustedes, en vosotros. Y dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña
todas las cosas. La unción no es sino el Espíritu Santo de Dios, y es la unción verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permanezcan en Cristo. Esto dice el apóstol Juan en el capítulo 2, hablando de la unción, hablando del Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas, quien nos muestra a Cristo el Señor, quien hace que Cristo el Señor vaya creciendo cada día más y más en nosotros. En el libro de Lucas dice, allí el niño crecía sano y fuerte, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. En otra versión dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Asimismo, el Señor espera que cada uno de nosotros crezcamos o maduremos o vayamos, como dice el apóstol Pablo, vayamos a la perfección, que es Cristo el Señor, a una estatura de la medida de Cristo el Señor, del varón perfecto. Es decir, ese es el anhelo y el deseo del Señor, que su iglesia sea coherente a la cabeza. Si Cristo es la cabeza, su cuerpo tiene que ser coherente también. Cristo crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. Es lo mismo que la iglesia, su cuerpo debe de crecer. Es decir, no solamente quedarse en que ya son salvos y ahora toca esperar al Señor Jesucristo, y nunca la iglesia supo que tiene que crecer, que el Hijo de Dios tiene que crecer, que el Hijo de Dios tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo. Así que recuerde, Jesús crecía, dice, en gracia, en sabiduría, en estatura. Es lo que nosotros debemos crecer, porque la gracia tiene que ver con lo que no se merece, pero puede sanar todos los errores de la vida, la gracia de Dios. Sabiduría no es sino la capacidad de diferenciar entre lo que es justo, entre lo que es malo, lo que es bueno, y tener la capacidad de resolver situaciones en la vida. Por eso las oraciones apostólicas del apóstol Pablo es que Dios nos dé cada día más sabiduría de lo alto. El apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, yo levanto mis dos manos, dice, pídaselo al Señor. La sabiduría no viene automáticamente. La sabiduría de Dios no viene porque, bueno, somos cristianos evangélicos, vamos a la reunión o a las reuniones y automáticamente viene la sabiduría. No, no es así. La sabiduría de Dios viene porque tú y yo lo pedimos al Señor. Si no le pedimos al Señor, no viene. Entonces todo el tiempo debemos de estar pidiéndole al Señor, no cada 8 días, no cada reunión, no cada mes, no cada año, sino todo el tiempo. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor, el cual da sin medida. Es decir, da en abundancia al que se lo pide. Al que no se le pide, al que no le pide, al que se olvida, pues no recibe. Y sin reproches, él no está diciéndonos, pero ya me pediste hace un año, hace 10 años, hace 20 años, la semana anterior, la reunión anterior, sino
Él no nos está reprochando nada. ¿Quieres sabiduría? Toma. ¿Quieres más sabiduría? Más. Todo el tiempo la sabiduría de Dios para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tú, yo, podamos resolver la crisis, las vicisitudes de este mundo. Y cuando habla de la estatura, no habla necesariamente en la forma espiritual de un crecimiento físico, sino de un crecimiento interior. Claro, nuestro Señor Jesucristo, niño, joven, iba creciendo en estatura, pero cuando se refiere a nosotros, habla de un crecimiento interior. El exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando día tras día. Así es como tu vida tiene que ir creciendo interiormente. Entonces, yo reconozco que Dios nos ha dado esta casa, este auditorio, y mucha de su gracia, mucha de su sabiduría, mucha de su estatura para que nosotros podamos crecer sin límites. No hay límite alguno en nuestra vida. No hay un nivel de límite en nuestra vida por su gracia, ya que el Señor nos ha dado su gracia en todo y por todo, y debemos de ser agradecidos al Señor, cada uno de nosotros, especialmente los que vivimos en esta ciudad, asistimos a esta comunidad, debemos de dar gracias al Señor. Así que tenemos cada uno de nosotros que seguir dando continuidad sobre la persona de Cristo en nosotros. Es decir, nunca nos cansaremos de hablar de Cristo, de crecer en Cristo. Como decía, aquí enseñamos sobre Cristo, no sobre la Biblia. Cuando hablamos sobre la Biblia, hay mucha gente que enseña sobre los personajes de la Biblia. Quieren saber cómo fue Moisés, cómo fue Abraham, cómo fue David, y ahí se quedan año tras año o década tras década. Pero de Cristo el Señor poco o nada se habla o se enseña. Así que nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, usted recuerda, con los discípulos. Subieron a un lugar secreto, a un lugar privado, ya que no subieron todos los discípulos, solamente 3 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo subieron en aquel entonces. Dice en el libro de Mateo, capítulo 17, usted puede encontrarlo. 6 días después, nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro y a los 2 hermanos, uno llamado Santiago y otro Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas, dice en esta versión. Mientras los hombres observaban, es decir, Pedro, Santiago y Juan, la apariencia de nuestro Señor Jesucristo se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, dice la Biblia, a mí me gusta esa palabra, de repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba orando, dice que su rostro cambió. El momento que Jesús tenía comunión con Dios su Padre, su rostro también cambió. Y los 3 discípulos, dice que subieron con nuestro Señor Jesucristo, pero cuando estaban allí arriba en la montaña, en ese lugar secreto, conocieron al Cristo
de la gloria. En ese lugar, en ese ambiente. Y dice que fueron transfigurados. Vivieron la experiencia, los 3 discípulos, de una sanidad, de una pureza, de una limpieza, de una blancura inexplicable, que ningún hombre ni lavador en la tierra puede producir tal blancura. Como muchas veces en las propagandas de televisión salen, ¿no es cierto? Su ropa va a salir mucho más blanca, pero como esa blancura, nadie, absolutamente nadie, lo puede hacer. Dice, y cuando estaban allí arriba, Pedro dijo lo que puede decir cualquier persona que ama las Escrituras. Dice, apareció Moisés, apareció Elías, de repente, de pronto, como aquel animal que apareció en el monte Moriah. Recuerda cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo único. Y su hijo le pregunta a Abraham, papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y no había por ningún lado en la cima de la montaña ningún animal. Pero dice, de repente, Dios crea de la nada. En el ambiente no había absolutamente nada alrededor. Y Dios de la nada trajo al animal. Y de repente Dios, que produce una intervención, ¿no es cierto?, milagrosa, dice, aparecen Elías y luego también aparece Moisés. Claro, Moisés y Elías pertenecían a otra generación. Habían vivido en otra etapa de la vida, pero ahora estaban allí en el monte de la transfiguración hablando con nuestro Señor Jesucristo. Recordarán que nuestro Señor Jesucristo habló mucho en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nuestro Señor habló mucho sobre la ley y los profetas. La ley representada en la persona de Moisés y los profetas representada en la persona de Elías. Así que toda la escritura estaba allí. Recuerde que la escritura que tenían los judíos hablaba hasta el libro de Malaquías. Entonces, Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas y estaba nuestro Señor Jesucristo. Luego Pedro dijo, ¿no es cierto?, seguía hablando, dijo, hagamos 3 enramadas para honrar toda la historia de Dios en la tierra. Apareció en acción entonces el Padre cuando el apóstol Pedro quería hacer esto. Y dijo, no, Pedro, tienes que entender que al que tienes que oír de aquí en adelante, escuche bien, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial le dice, Pedro, lo que tienes que oír de aquí en adelante ya no es la ley, ya no es los profetas, sino que al que tienes que oír de aquí en adelante se llama Jesús, el Mesías. A él, dice la Biblia, el Señor dijo, a él oíd. Ya no la ley, ya no los profetas. Esto se llama el nuevo pacto. Cristo el Señor. A Él hay que oírle, no a las Escrituras, que está hablando de la ley.
no a las Escrituras que nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, no a la Biblia, ya que en aquel entonces ni Biblia había. Y eso, sin duda alguna, fue un impacto tan tremendo en la vida de Pedro y los discípulos del Señor, ¿no? Porque Pedro no fue la única vez que vio aparecer al Padre para definir la importancia y la trascendencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos ha dado por legado todas las Escrituras. Tú y yo tenemos la Biblia para que todas las Escrituras nos dirijan a una persona. ¿A quién? A Cristo el Señor. Al Hijo del amor del Padre. Al amado Hijo de Dios. A Jesucristo, el único Señor y Salvador. Así que toda la creación se trata de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente. Toda la historia de la humanidad se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el antiguo pacto es la señalización de una persona llamada Cristo el Señor. Por lo tanto, nuestros ojos hoy se elevan a una dimensión mayor de revelación y de entendimiento del valor que tiene la persona de Cristo en nosotros. Como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, puestos siempre los ojos, nuestra mirada, nuestra atención, puesto siempre, no de vez en cuando, sino que siempre en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que necesitamos mirar atentamente la diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto. Y esto es mucho más importante de lo que yo pueda explicar y mucho más importante de lo que tú llegas a imaginar o pensar. Es tan importante que solo podemos confiar en que el Espíritu Santo nos enseñe a cada uno de nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, a ser más exactos en el reino de Dios, en donde vivimos hoy en este mundo. Eso es lo que nos habla en Juan capítulo 14, 15, ¿no es cierto? En donde nos dice que es el Espíritu Santo de Dios quien les va a enseñar todas las cosas. Todas estas cosas. El Espíritu Santo de Dios. Pero claro, el Espíritu Santo de Dios enseña solamente a los que tienen la naturaleza espiritual. Por eso se llama espíritu, que nos habla de espíritu a espíritu. O como hablaba el salmista, decía de corazón a corazón. Ya que solamente el hombre espiritual puede conocer a Dios, entender a Dios, oír a Dios, ver a Dios, ya que el hombre natural no puede entender estas cosas. Para él son, dice la Biblia, porque para él son locura. Así que el Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros a ser más exactos, más precisos, más puntuales, más peritos, más maduros en el camino de Dios y en la extensión del reino de Dios. El apóstol Pablo dice que hay una sola razón para ser maduros, para crecer, porque si nosotros no crecemos, no podremos nunca jamás extender el reino de Dios. Nunca jamás podremos expresarle a Dios.
Nunca jamás podemos ser esa expresión para lo cual fuimos diseñados por Dios. Así que tú no fuiste diseñado por Dios para ser salvo e irte, como mucha gente piensa, al cielo y ya has cumplido tu papel. No, no, no. Eso es apenas el inicio. Como hemos estado hablando, así como Israel salió de la esclavitud al desierto y creyéndose que son libres, pero murieron en el desierto, creyendo que son libres. Y Dios jamás sacó al pueblo de Israel para que mueren en el desierto, pero aún mueran en el desierto. Y así, lastimosamente, hay muchos hijos de Dios creyentes en Dios que mueren en el desierto, creyendo que son salvos, redimidos y que no hay nada más que hacer. Dice en 1 de Juan, el pasaje que hemos leído, la unción que ustedes tienen de Cristo, nada es nuestro. Todo es de Él. Absolutamente nada es tuyo. Aun cuando la gente siempre está diciendo, esto es mío, mío, como los niños, ¿no es cierto? Mío, mío, esto es mío, mi trabajo, mi hogar, mi familia. No, nada es tuyo. Absoluto. Ni tú te perteneces a ti mismo. Peor, los demás. Peor aún que controles a los demás. Peor aún que gobiernes sobre los demás. Porque Dios jamás diseñó al hombre para que gobierne a otro hombre. Jamás. Entonces hay mucha gente y creyentes que están esperando o esperanzados que entre alguien en el gobierno a gobernar. Porque Dios jamás, de los jamases, diseñó a ningún ser humano a que gobierne a otro ser humano. Jamás. Sino que sea el Señor quien gobierne al ser humano y gobierne a los hombres. Por eso explica, o más bien dicho, eso explica el mundo que tenemos. Un gobernante queriendo gobernar, una nación queriendo gobernar el mundo. Locos. Absolutamente locos. Unos más que otros. Y la gente feliz, contenta, creyendo que tienen la democracia y que esa es la solución. Ya estamos hablando que no es solución a ningún problema en la vida. Más bien ese es el problema que tenemos en la vida, ¿no? Pero la unción que ustedes recibieron de Cristo permanece en usted, permanece. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Claro, si Cristo está en nosotros, va creciendo, Él mismo nos va enseñando, si prestamos atención, si ponemos la mirada en Él todo el tiempo. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Cristo, en Él. Así que esta es una de las palabras más complejas que la Iglesia de las últimas décadas ha tenido que discutir. Si existe o no el ministerio de la enseñanza, por ejemplo. Entonces yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, yo también tengo el Espíritu Santo. Así que Él me dice tal cosa, Él me enseña tal cosa, ¿no? Entonces, ¿para qué existe la gracia de Dios, que es el Maestro? ¿No es cierto? ¿No? Pero esto se resuelve rápido. Se resuelve en la funcionalidad del Maestro del antiguo pacto y la funcionalidad del Maestro en el nuevo pacto. No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre predicar el Evangelio y
explicar el Evangelio. Los 12 apóstoles de Cristo, los primeros que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, predicaban el Evangelio. Pero Dios tomó la vida del apóstol Pablo para ser un hombre que no solamente predicara el Evangelio, sino también que explique el Evangelio. Es decir, se tome el tiempo para detallar los asuntos serios de los misterios del reino de Dios. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es explicar el Evangelio. El apóstol Pedro tiene que decir, lo que habla el apóstol Pablo tiene mucha razón, pero que es difícil de explicarlo. Él no podía explicarlo. Es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe muchas más cartas, más que todos los apóstoles del Señor que caminaron con él, que le conocieron en persona a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo lo conocí por revelación. Y el Evangelio de Cristo es por revelación. Espero que el Espíritu Santo de Dios les dé entendimiento. Si Cristo no se les revela a cada una de las personas, por más que se les explique, por más que usted aprenda, por más que usted conozca, en el momento de la crisis no le va a funcionar. Cristo tiene que ser revelado a cada uno de sus vidas, no la Biblia, Cristo el Señor. Porque cuando Cristo es revelado, somos conscientes todo el tiempo de que nos habita otra persona que no es usted, que no son sus instintos, que no es su mente brillante, su conocimiento, su intelectual, sino que es una persona real, que tiene que ir creciendo y que usted y yo tenemos que ir desapareciendo o menguando en esta vida. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía no solamente sabiduría, sino revelación de Jesucristo a nuestras vidas para que cada uno de nosotros sepamos lo que ya hemos recibido. Porque si no sabemos lo que hemos recibido o lo tenemos, estamos todo el tiempo pide y pide y pide y pide y pide algo que ya Cristo nos dio, lo solucionó. Así que, frente a este pasaje, tenemos que hacer la siguiente separación. La unción sobre mí o la unción en mí. Isaías el profeta dice, y la unción o el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted lo puede ver en el libro de Isaías. Pero ahora notamos que hay un cambio. Ya la unción no está sobre nosotros nada más, sino que ahora se agrega un valor trascendental. Ahora la unción ya no está sobre mí, ahora, hoy, la unción está en mí. Claro, en español pareciera ser lo mismo, pareciera sonar igual, pero no es igual, no suena igual. Y a veces cuando leemos la Biblia de corrido, ni cuenta nos damos. Pero cuando entendemos que la unción está en cada uno de nosotros, en ese mismo momento comenzamos a alabar al Señor, comenzamos a glorificar al Señor. No solamente sobre, sino en nosotros. Claro, en el antiguo pacto la unción venía y se iba.
venía sobre y luego se iba. Hoy está en nosotros, habita permanentemente en nosotros. Una cosa así, agarrada de la mano, suena bonito, muy espiritual. Yo voy agarrado de mi Señor, o yo voy cogido de la mano de mi Señor. Suena muy espiritual. Pero otra cosa es estar en Él y Él en nosotros. No solamente agarrados, ¿no? O como en las canciones, besamos los pies, tocamos el manto. No, no, estamos en Él, vamos mucho más allá. Aunque suene muy espiritual, suene muy hermoso, pero no es verdad. Es no entender lo que ahora somos en Cristo el Señor. Así que hay una diferencia que opere alrededor nuestro de manera ambiental, a que opere dentro de nosotros de manera habitacional permanente. Ambiental está sobre nosotros, luego se va, y algo que permanece en nosotros como habitación en nosotros, ¿verdad? Permanentemente, no ocasionalmente, no temporalmente, cuando nos sintamos bien, cuando todo está marchando bien, etcétera, sino todo el tiempo permanente. Entonces, al mirar este pasaje, tenemos que definir lo siguiente. En el antiguo pacto, Dios se relacionaba con el hombre, varón y mujer, desde el exterior. Por eso, cuando Adán y Eva caminaban en el huerto, dice la Biblia que Dios los visitaba y no habitaba con ellos, ni hablaba, ni habitaba en ellos. Simplemente Dios los visitaba. Usted puede ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice que Dios venía, conversaba con ellos, ¿no? Los visitaba y luego se iba, ¿no? Esto lo tenemos que ver, ¿no? Cada uno de nosotros meticulosamente, ¿no? Escucha. En el nuevo pacto, Dios no nos está visitando. Como muchos creyentes pueden estar cantando una hora, ven Espíritu Santo, ven, visítanos, 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 qué hermoso es tu visitación, etc. Dios está habitando porque ahora ustedes y yo somos la morada, la habitación, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Claro, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hablamos separadamente, que el Padre está por un lado, el Hijo está por otro lado y el Espíritu Santo nos está habitando. Pero el Padre, ¿dónde también está? Uno solo. Entonces, somos el tabernáculo móvil, donde el tabernáculo se mueve, camina. Es como que nuestra habitación tiene ruedas y donde quiera que vamos, vamos llevando las rueditas, vamos llevando toda la casa. Por eso el apóstol Pedro dice que somos la morada de Dios, somos piedras vivas. Ya no hay un templo fijo, ¿no? Como recuerda usted en Hechos capítulo 2, que los apóstoles subían cada día al templo a orar. Iban a un lugar físico porque todavía no entendían. Pedro y Juan subiendo al templo a orar cuando no sabían que el templo eran ellos. Cada uno de nosotros. Un templo móvil, un templo que se mueve, ¿no es cierto? ¿No? Así como el papá tiene su coche, o el papa, más bien dicho, tiene el coche, el papa móvil, ¿verdad? Usted ha escuchado, conoce, ¿no es cierto? Que el papa
se mueve o va en su papamóvil, en su carro. Asimismo, Cristo tiene su coche y ese coche eres tú. El Cristo móvil en ti y en mí, todo el tiempo. Así que usted ya no use la expresión, o deje más bien de usar la expresión, voy a encontrarme con el Señor. Suena muy espiritual, muy bonito. Voy a encontrarme con Dios, tengo un encuentro con el Señor. Los domingos me voy al culto a encontrarme con el Señor, a buscarle al Señor. La gran pregunta es, ¿dónde se le perdió? ¿Dónde fue que no entendió? ¿No? ¿Acaso no entendió lo que ahora usted y yo vivimos, ya no en el antiguo pacto, sino en un nuevo pacto, en donde Dios tiene que revelarse nuevamente a su vida y Dios tiene que decirle, ahora, ya no tienes que escuchar a la ley ni a los profetas, sino que tienes que escuchar al Cristo resucitado permanentemente en tu vida. Entonces, así como un presidente de una nación, ¿verdad? No se sube al coche y le dice al chofer, ¿a dónde quieres ir? ¿Verdad? No. El chofer nos sirve para decidir a dónde va el pasajero, el residente, el gobernante, ¿verdad? El chofer solo sirve para escuchar órdenes. Así somos cada uno de nosotros. Solamente servimos para recibir órdenes y llevar al pasajero, a Cristo, a donde Cristo determine ir o hacer. Entonces, lastimosamente, hay muchos creyentes en la vida, en todas las épocas, que de ellos deciden dónde ir, a dónde ir, qué escuchar, qué oír, etcétera, etcétera. Ellos deciden. Entonces nosotros somos como el chofer que vamos llevando al gobernante del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como choferes no decidimos a dónde le llevamos al Señor. A veces decimos, Señor, quédate aquí cuidando mi casa. O sea, nosotros decidimos que el Señor se quede cuidando la casa, cuidando a los animales, cuidando al perro, al gato. Que el Señor se quede cuidando a los hijos. Entonces, usted, ¿no es cierto? Está muy espiritual. Usted va a encontrarse con el Señor. A veces nuestras vidas son tan paradójicas, son tan incoherentes. No sabemos lo que decimos ni hablamos. Yo soy el chofer de Cristo que se va moviendo y como chofer solamente oímos las órdenes de Cristo que está adentro de nosotros y vamos donde Él, Cristo, quiera ir. Así debe ser nuestras vidas. A ese crecimiento tenemos que ir, a esa madurez tenemos que ir. Claro, el niño siempre, ¿no es cierto?, quiere hacer lo que él quiere hacer, llorando, pataleando, y entonces él sabe que al llorar o al patalear, la mamá, el papá le hace caso. Y obtiene lo que él está pidiendo. Y desde pequeño, ¿verdad? El niño se da cuenta. El niño sabe cómo dominar o gobernar a los padres desde pequeño. Él sabe que llorando consigue todas las cosas. Y a veces hay muchos creyentes que piensan que por llorar Dios los va a escuchar. Que por llorar van a obtener lo que piden. Que por llorar o gritar o zapatear Dios los va a escuchar. Y qué equivocados estamos.
totalmente equivocados. Entonces, el niño desde pequeño comienza a dominar a sus padres. Él sabe que llorando consigue el alimento, consigue todo lo que quiera, ¿no? Una madre, cuando ve llorar al hijo pequeño, dice, tiene hambre, tiene esto. Y el niño, ¿verdad?, consigue todo lo que necesita. Entonces, debemos de escuchar, ¿no? Se trata de servir a Dios, entonces, en el Espíritu. En Espíritu. Por eso el Señor nos ha hecho hombres, varones y mujeres espirituales. Entonces, hay una diferencia entre el servicio del antiguo pacto y el servicio en el nuevo pacto. Esto es muy importante que lo entendamos. Una gran diferencia entre el servicio del antiguo pacto y el servicio en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía algo para Dios. Tenemos que hacer algo para Dios. Esto era en el antiguo pacto. Mientras que en el nuevo pacto solo se hace lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Hay mucha gente que está muy confundida porque no sabe, no ha definido bien en qué pacto o cuáles son los pactos que hay y en el cual tenemos que vivir ahora. Entonces, en el antiguo pacto se tenía que hacer algo para Dios. Entonces, mucha gente viene a las reuniones, se convirtió, ¿no es cierto?, de creyente, y algo tiene que hacer. Y desde el púlpito, ¿no es cierto?, se enseña a la gente que ahora es creyente y tiene que hacer algo para Dios. Tiene que estar haciendo algo para Dios. Tiene que estar sirviendo, y entonces se inventaron tantos ministerios. El de servidores, el de ujieres, el de alabantes. Algo tenemos que hacer para Dios. No podemos solamente ser creyentes, sino hacer nada en las congregaciones. Por eso yo enseño y digo, el deseo mío es que la gente venga a la congregación y esté sentada y no haga nada, absolutamente nada, y escuche. Porque en el nuevo pacto no es hacer algo para Dios, solamente en el nuevo pacto se hace lo que Dios o Cristo quiere, nada más. No lo que tú piensas, imaginas o crees o supones, sino lo que Dios quiere. Esto es muy importante entender, comprender. Entonces, toda mi vida que se vio al pecado, a la iniquidad, que sirvió a la injusticia, ahora sirve bajo el señorío de Cristo para que ahora podamos manifestar su voluntad. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama va a ser mi voluntad, no tu voluntad, sino la voluntad del que nos redimió, que es Cristo el Señor. Así que, amados, es muy importante entender estas verdades. Si nosotros no entendemos estas verdades, estaremos en esta vida dando vueltas y vueltas y vueltas, sin pegar al clavo, estaremos martillando por acá, por allá, sin pegarle al clavo y creyendo que haciendo muchas cosas para Dios, ya, suficiente. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto solamente se hace lo que Él quiere, nada más. Así que no hagas, Dios no espera que tú actúes voluntariamente, haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, y no haciendo la voluntad de Él, que es en el nuevo pacto.
Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta hora, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender estas verdades. Si nosotros no entendemos estas verdades, estaremos, Señor, errados toda la vida, creyendo que es tu voluntad, creyendo que así vamos a obtener beneficios personales para nuestra vida. Pero cuán equivocados estamos. Han pasado 20 siglos y todavía la gente no ha entendido cuál es tu deseo y cuál es tu voluntad. Padre, ayúdanos a entender estas cosas, danos luz y sabiduría y revélate una vez más a nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado, queremos invitarte. Los días sábados también estamos a las 7 de la mañana aquí, reunidos en vivo y en directo, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Tú fuiste el verbo en el principio.